de ustedes. Pues yo también estoy muy contento ahorita que escuchaba los agradecimientos, pues también por la lluvia, ¿verdad? La lluvia que ya llegó porque pues allá en Monterrey pues sí estábamos pasándola un poquito complicada, pero ya está por ahí pues ya renovándose el ecosistema, ¿verdad? Las presas, todo esto que ya estamos teniendo ya un poquito más de suministro dicen esa frase del vital líquido, del agua. Entonces, gracias a Dios porque nos da esa oportunidad. Otro agradecimiento también, el día de hoy me acompaña mi familia completa, pues no habíamos venido completos, ¿no? Entonces, pues los voy a presentar rápidamente. Mi esposa se acaba de salir ahorita para acá con los niños, pero pues ya la conocen. Mi esposa Norma, aquí está mi hijo Daniel, y luego sigue Ruth, y luego Noemi, ¿verdad? Entonces, ellos, la mayor es Ruth, y luego sigue Dani, y luego sigue Mimi. Casi están ahí parejeando, hermanos. Casi se llevan 2 años, 1 año ahí, ¿no? Entonces, dijimos de una vez para ya no andar batallando más después. Entonces, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues, pueden acompañarme. Les dije que si podían venir, que sería muy bueno para que pudiéramos estar todos juntos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque se pudo lograr el objetivo de poder llegar. Pues como decía el hermano, pues sí, sigan orando por nosotros, hermanos, por las vueltas, ¿verdad? No solamente por mí, por aquellos hermanos que están constantemente yendo y viniendo. A la próxima semana estará el hermano Alejandro Pelayo retornando para seguir con estas clases de la membresía. Membresía de la iglesia, hermanos. Ya vimos entonces cuál es nuestra misión. Existimos como iglesia por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Existimos como iglesia para poder proclamar ese evangelio que nos ha sido dado para los demás. Y existimos como iglesia para la gloria de Dios. ¿Pero qué es la gloria de Dios? Es todos los atributos de Él. Es para que el Señor sea exaltado. Para eso existe la iglesia. Nuestra misión, nuestra visión es hacia dónde apuntamos. Apuntamos siempre a obedecer la voluntad de Dios. Nuestra identidad también ya la vimos. Es decir, que cada uno de nosotros no estamos aislados, sino que debemos de identificarnos con Cristo como la cabeza, pero esa cabeza va junto con un cuerpo. ¿Y ese cuerpo cómo se llama? La iglesia. La iglesia local de Filadelfia, entonces. Usted está puesto aquí, está insertado aquí y necesita tomar una identidad con esta iglesia, una identidad con el Señor a través de esta iglesia, ¿verdad? Y luego vimos los 5 propósitos fundamentales, la columna vertebral de lo que hemos estado viendo acerca de nuestra misión, nuestra visión y nuestra identidad. En este caso, los 5 propósitos fundamentales que ya vimos, ¿verdad? Hace 1 hora. Entonces, vamos a continuar ahora, hermanos, con un tema también muy importante acerca de la membresía, aparte de la misión, de la visión, de la identidad, de los propósitos fundamentales que debemos de tener y considerar como iglesia local. Ahora tenemos nuestra doctrina. ¿Qué enseñamos en la iglesia local Filadelfia? En Sabinas Hidalgo, hermanos. ¿Qué se predica en esta iglesia? ¿Qué enseñan los líderes de esta iglesia a los hermanos que se congregan en esta iglesia? ¿De dónde salen estas enseñanzas? ¿Dónde está el corazón de todo esto que nosotros predicamos? ¿De dónde nos basamos nosotros para poder tener ahí ese conjunto de verdades espirituales llamada doctrina? La doctrina, hermanos, es importante en las iglesias. Vamos a ver ahí un capítulo de Mateo, capítulo 7, hermanos. Y quiero que por favor me acompañen ahí a Mateo, capítulo 7, y vamos a abrirlo en el versículo 24. Nada más y nada menos que es la predicación del Señor Jesús en este monte. Esa predicación tan profunda y tan hermosa llamada el Sermón del Monte. Un sermón que el Señor predicó a los 4 vientos para que su voz llegara en lo alto de ese montículo de tierra, pudiera llegar a través de ese efecto auditivo a todas las personas que estaban a 100, a 200 metros. Es extraordinario, hermano, cómo el Señor pudo hacer que si ni siquiera con un micrófono, no había nada de eso, solamente con la voz del Señor pudieran escucharlo al estar en esa situación, en esa montañita que estaba ahí dando esta enseñanza. El famoso Sermón del Monte lleno de grandes enseñanzas para su pueblo, porque acuérdense que primeramente vino el Señor ¿para quiénes? Para los judíos. Y ellos tuvieron el privilegio de verlo en carne y hueso y poderlo escuchar en su primera venida, cosa que su iglesia va a tener también el privilegio de algún día verlo, ¿verdad? En carne, así como Él vino, este mismo Jesús, esa es la promesa.
Así como se fue, bueno, Él va a venir. Y lo vamos a volver a ver nosotros también. Pero ese sermón del monte, esa predicación, hermanos, contenía doctrina. Y la doctrina la vemos en el capítulo 7, versículo 24. Vamos a ver, todo ese sermón tiene doctrina, pero solamente voy a enfocarme en estos versículos del 24 al 29 para que podamos leer algo muy interesante que viene ya al final de este sermón. Síganme por favor ahí con sus vistas y vamos a leer los versículos de Mateo 7, del 24, les dije, al 29. Dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, terminó su sermón, ¿verdad? Dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque permites que podamos nuevamente abrir tu palabra. Gracias, Señor, esta palabra bendita, esta palabra eterna, esta palabra que es necesaria para nosotros como cristianos, esta palabra que anhelamos, esta palabra tuya, Señor, que como cantamos ahorita, es palabra de vida, Señor. Te agradecemos porque tú nos la das, nos la ofreces, es de manera gratuita, te has complacido en revelarla y nosotros haremos bien, Señor, en poder estar atentos, en escuchar. Abre los ojos de mis hermanos, abre los oídos, quita, Señor, el sueño, quita el cansancio, quita el dolor de alguna enfermedad, Señor. Te pedimos para que tú puedas crear una atmósfera a través de tu Espíritu para que podamos estar atentos, que aunque haya silencio podamos estar siendo influenciados por tu Espíritu y por tu palabra para poder entenderla, Señor, para poder llevarla, Señor, que nos podamos llevar algo en esta mañana, algo de lo que tú nos has dispuesto en esta hora enseñar. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos, es importante la doctrina en la iglesia local, Iglesia Bautista Filadelfia. Claro que es importante. Definamos entonces qué es la doctrina. El Señor Jesús, cuando termina de hablar estas palabras en este hermoso sermón del monte, donde Él pronuncia tantas enseñanzas prácticas para la vida de las personas que lo están escuchando, ahora llega a un clímax. Llega a un punto álgido, a un punto alto donde Él tiene su corazón puesto en hacer la voluntad de su Padre, porque Él dice que lo que mi Padre me dijo, yo ahora lo voy a tener que replicar y lo digo. Lo tengo que decir porque es mi naturaleza, porque yo soy el Hijo de Dios y como tal voy a repetirles las palabras que yo escuché estando allá en el cielo con mi Padre. Entonces viene el Señor Jesucristo a la tierra, explica la palabra de Dios y ahora en este sermón del monte nos habla acerca de esta enseñanza de aquel hombre que si escucha sus palabras lo compara a él a una persona que puede edificar sobre un cimiento fuerte, un cimiento seguro. Esa es la persona que escucha la palabra de Dios, pero que no siendo oidor olvidadizo, como dice otra parte de la Escritura, la olvida y se olvida de ella y la tira por tierra, la echa por tierra. No, sino que la retiene. Y retener la palabra de Dios es retener las doctrinas y el cuerpo de doctrinas, el cuerpo de enseñanzas que nosotros constantemente estamos recibiendo. Y también hay un contraste aquí. Una persona que escucha, pero que luego olvida lo que escuchó y entonces ya no practica lo que está escuchando y lo que el Señor le acaba de compartir. Y dice que entonces vinieron estas lluvias, vinieron estas tempestades, vino este río tan fuerte que se llevó esa construcción. Y todo lo que este hombre había aprendido y le habían enseñado, pues él como no lo retuvo, pues no quedó nada de eso. Entonces, dice el versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, toda esta multitud tan grande que estaba ahí a sus pies escuchando la palabra de Dios de una forma directa, hermanos, dice que esta gente se admiraba de su doctrina, porque les hablaba con autoridad. Y dice que les hablaba con autoridad y que no les hablaba como los escribas. Entonces, ¿qué notamos aquí, hermanos?
Notamos una diferencia muy, muy contrastante entre las palabras de Jesús y las palabras de los fariseos y los escribas. Entre cómo Jesús tenía la convicción de decir las cosas y cómo las decían ellos. Y esa palabra que dice que se admiraban de su doctrina, ¿sabe por qué se admiraban de su doctrina? Porque Jesús, siempre que decía algo, Él lo respaldaba con su forma de vivir. Porque por eso la gente se admiraba de su doctrina, porque era una doctrina que transformó la vida de Él. Esa enseñanza que Él había recibido de su Padre le sirvió durante todo su ministerio terrenal, durante sus 33 años de vida, para que Él pudiera seguir la voluntad de su Padre y no desviarse ni a diestra ni a siniestra. Esa doctrina que había recibido de su Padre, esta palabra viva, eficaz, esta palabra de verdad absoluta, le había servido al Señor para que Él no pudiera desviarse y pudiera seguir el camino que su Padre le había trazado. Y al momento de que Él predicaba esta doctrina, sus palabras no caían en tierra porque Él respaldaba y traía un bagaje atrás de Él de obras. Él tenía esta facilidad de poder cumplir la palabra de Dios, lo que Él decía, lo hacía. Por eso la gente se admiraba de esa doctrina. ¿Qué es esta doctrina? ¿Qué es esta forma de enseñanza que no habíamos escuchado, que transforma las vidas, la vida de Él? Es una vida diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver constantemente, a estos fariseos y escribas que quieren imponernos cargas, pero ellos no quieren llevarlas ni 1 o 2 metros. Que siempre están sobre nosotros, sobre el aspecto externo de la ley y que nunca llegan al aspecto interno de la ley. No sé si aquí ya hablamos acerca de esas diferencias de la ley. Jesús vino, hermanos, a cumplir la ley, ¿verdad que sí? El Señor vino a cumplir la ley, pero también vino a internalizar la ley y a exponenciar la ley o a aumentar el significado de la ley. A eso vino el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Señor internalizó la ley porque les vino a enseñar a través de su doctrina el principio bíblico de las cosas por las cuales hacían lo que hacían. Su filosofía de vida, lo que ellos tenían que hacer, siempre estaba respaldado por un principio bíblico. No hacía el Señor las cosas nada más porque sí. Él tenía una filosofía en su ministerio. Él tenía una doctrina que le daba ese norte, esa forma por donde conducirse, ese camino por donde tenía que andar. Y por esa forma Él internalizaba la ley y les decía, es que no solamente es de cumplir la ley, sino de que ustedes entiendan en el corazón que la ley sirve, pero la ley sirve para que podamos entender que no podemos cargar con ese peso. No podemos, como gente pecadora, insuficiente y limitada, cargar con el peso de la ley, pero la internalizó diciéndonos a nosotros que Él vino para poder cumplir la ley y que Él se iba a transformar y a convertir en nuestra justicia, que nosotros no habíamos cumplido la ley, pero que Él sí la cumplió cabalmente en su totalidad. Ni una jota, ni una tilde, ni siquiera un acento pasó entre que el Señor cumplió la ley. Él la cumplió en su cabalidad y Él no pecó. Y por eso Él ahora es representante de nuestra vida ante Dios y nuestro gran sumo sacerdote que siempre interviene con nosotros, y el Señor Santo ve la justicia de Cristo y no ve nuestros trapos de inmundicia. Eso, hermanos, es lo que hace el Señor. Esa es la doctrina, esa es internalizar la ley. Eso es exponenciar la ley, es si tu enemigo te dice, ve conmigo 1 milla y lleva esto, tú ve con él 2. Y eso suena extraño, ¿no? A nuestras mentes choca, ¿verdad? Dices, pero ¿cómo? Si es mi enemigo. Pero el Señor dice, hay que amar a los enemigos. Tremenda palabra, ¿verdad? Choca eso. Pero esa era la doctrina que el Señor les enseñaba con autoridad. Y la doctrina por la cual estas personas que estaban escuchando ese sermón estaban completamente cautivadas, hermanos, por la persona del Señor. Lo veían y decían, no hemos escuchado algo igual. 400 años, hermanos, de silencio habían pasado. Antes de Jesús, solamente Juan el Bautista, en un ministerio de solamente 6 meses, donde preparó y allanó el camino del Señor. Fue lo único que habían escuchado esas personas desde los tiempos del exilio y del retorno a la tierra de Jerusalén, durante los 400 años del silencio del Antiguo Testamento. Ahora ellos están escuchando palabra viva de Dios. Y vaya que estaban reconociendo la diferencia entre las doctrinas de los hombres, esas doctrinas paganas, esas doctrinas diabólicas, esas doctrinas falsas, con la verdadera doctrina del Señor Jesús predicado. Y aquí, hermanos, en nuestra iglesia es importante la doctrina. Y hay algunos aspectos por qué es importante la doctrina. Aquí la vamos a ver.
¿Por qué es importante la doctrina? Porque Dios el Padre tomó en serio la doctrina. Es decir, que Dios la tomó en serio, Él la reveló. Y a veces he escuchado, hermanos, yo, que hay personas que dicen que no quieren tocar temas de doctrina y no quieren acercarse a otras personas para hablar de doctrina. Me refiero a ese conjunto de verdades bíblicas que están en la Escritura y que son para el ser humano. Este conjunto de verdades no quieren hacer frente porque la doctrina divide. Y la doctrina realmente divide. La doctrina de Jesús dividía sus pensamientos de la doctrina de los saduceos, de los fariseos, de los herodianos, de los celotes, de los sicarios, de todos estos grupos que había ahí, revolucionarios y religiosos. Su doctrina dividía. La doctrina divide. ¿Y sabe cuál fue la mayor división que ocasionó la doctrina en el mundo? Una división muy antigua que ocasionó la doctrina. Los voy a llevar a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, esa fue la mayor división ocasionada por la doctrina. El choque entre la doctrina verdadera, entre exaltar la palabra de Dios o menospreciar la palabra de Dios. Eso estaba en juego. Era algo muy grave. El Dios infinito, omnipotente, todopoderoso, había dicho un decreto, había pronunciado una palabra y había dicho a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto, les dijo Dios, pueden comer. Pero del árbol del fruto, del bien y del mal, ese árbol que está bien, ahí, de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no coman. Porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Doctrina. Palabra de Dios. El Señor había sido claro en su especificación. Y Adán y Eva tenían toda la oportunidad para poder obedecer eso. Pero viene un ser caído, precisamente en esa rebelión que él había experimentado en el cielo, y ahora se presenta ante la creación de Dios en Génesis capítulo 3, y viene entonces con otra doctrina. Y él en Génesis 3, note usted lo que le dice a Eva cuando está ahí con ella. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y aquí algunos especulan que quizá la serpiente no andaba por ahí arrastrándose, sino que andaba de pie, ¿verdad? Y se le presentó en esta forma humanoide, podríamos decirle. Un animal que era parte de la creación de Dios, pero con una influencia demoníaca y con una doctrina de demonios también. Y llega con Eva y le dice, con que Dios os ha dicho. Y esa era la doctrina de él. Dudar y menospreciar y no obedecer lo que Dios había dicho. Por eso dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, no, Dios no nos ha dicho eso. Dios nos ha dicho, no comáis de todo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y lo dice, ni le tocaréis. Y eso pues Dios no lo había dicho, ¿no? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, doctrina otra vez. Esto es lo que va a pasar, Eva. Mira, no morirás, sino que serás igual que Dios, que vas a conocer el bien y el mal. Y el versículo 6, esa es la debacle de la caída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y la Escritura es muy específica en decirnos todo lo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque aquí dividió la doctrina, hermanos. Fue una división de traición contra Dios. Una división cósmica con consecuencias catastróficas para el ser humano que todavía hoy por hoy usted y yo estamos pagando en la maldición que hay sobre la tierra, en estas comunidades que hay azotadas por el pecado y en esta distorsión de la creación de Dios, donde todos esos paisajes tan hermosos que usted ve y usted disfruta, y la playa y las montañas y la nieve y las islas y Corea y Asia y África y
Todos estos lugares tan hermosos no se comparan en nada, hermanos, con lo que fue o fueron antes de la caída del ser humano. Unas consecuencias catastróficas no solamente para la creación, sino para la parte moral del hombre, donde esa traición cósmica tan profunda llegó y caló y fueron separados de Dios y destituidos de la gloria de Dios. Y se murieron, experimentaron la muerte. Entonces la serpiente llega con esta doctrina falsa, esta doctrina demoníaca, y les dice, no morirán. Pero el Señor había dicho, van a morir si hacen esto. Y la palabra de Dios fue menospreciada, hermanos. Y la palabra de Dios no fue obedecida, y ahí tenemos nosotros las consecuencias al día de hoy. Pero, hermanos, la doctrina es importante por eso, porque causa división. Pero debemos de nosotros saber que la división va a venir. Esa división de las doctrinas tiene que venir para que salgan los que no son de la iglesia, para que salgan aquellos que no nos pertenecen, aquellos que profesan una doctrina equivocada, una doctrina falsa, que andan diciendo, por ejemplo, decía, y ustedes no me van a dejar mentir, acaban de ver las cartas de Juan, ¿verdad? O la carta de Juan, donde habla acerca de los falsos maestros. Esos hombres que se habían metido ahí, habían confesado y habían dicho y tratado de convencer a la congregación que Jesucristo había venido solamente así como una manifestación en un cascarón. No era 100% Dios y no era 100% hombre. O sea, era una apariencia de un cuerpo por ahí se llamaba docetismo, esa doctrina que traían estos hombres. El docetismo, que quería decir el aparentar solamente. Jesús aparentaba ser un hombre, pero no era. Cristo era el Cristo de Dios. Y Jesús era otra persona totalmente diferente al Cristo. Y eran unas doctrinas tan extrañas y doctrinas falsas, hermanos, que el apóstol Juan dice, hermanos, por favor, enfóquense en la verdadera doctrina. Enfóquense en la verdad del Señor. En este conjunto, en este cuerpo de enseñanzas, porque Dios la reveló, porque el Señor la tomó en serio. La Biblia nos explica que el Señor toma en serio la Escritura. Es necesario tomar en serio la doctrina como Dios ha revelado estas cosas en su palabra. Nos corresponde estudiarlas para conocerlas y para conocer de manera verdadera a nuestro Dios. Es decir, el Señor la reveló, entonces el Señor la toma en serio. ¿Por qué creen ustedes que están escritos todos estos libros que tenemos en la Biblia, hermanos? No están ahí nada más para que los tengamos guardados ahí como que para que adornen en los libreros o para tenerle solamente un respeto a la Escritura, a la Biblia y tenerla ahí para que nos vaya bien en la vida solamente por tenerla ahí, ¿verdad? Sino que toda esta Biblia es la verdad de Dios, es el conjunto de estas ordenanzas, el conjunto de los preceptos, de los mandamientos de Dios que conforman este cuerpo de doctrinas que nosotros como iglesia necesitamos conocer. Dios el Padre la tomó en serio. ¿Quién más? Jesús la tomó en serio. Cuando Él habló con los escribas, como vimos aquí, muchas veces enfatizó la importancia de conocer y creer sus enseñanzas. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces el Señor Jesús la tomó en serio la doctrina. Necesitamos tomarla en serio. Necesitamos nosotros hacer caso, hermanos, a lo que la Escritura enseña de tal o cual cosa. Siempre hay algo, hermanos. Tenemos las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Que son la bibliología. ¿Ha escuchado usted esos nombres? La bibliología. Tenemos la soteriología, que es la salvación. Tenemos la demonología, la angelología, la doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología. Todas estas doctrinas que tenemos nosotros, la cristología también, bueno, son importantes y es importante conocerlas. Quizá en algún momento se programará para estudiar cada una de esas doctrinas tan importantes para la vida de los creyentes. ¿Y qué tiene que ver conmigo todo eso? No solamente es conocimiento, es parte práctica, ¿verdad? Pablo y los apóstoles también la tomaron en serio la doctrina. Judas declaró que hay un cuerpo de doctrinas llamado la fe, que ha sido dada a la iglesia y que a veces sería necesario pelear en su defensa. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto, hermanos, es el mismo efecto que vemos nosotros hoy en día. Es decir, el efecto por el cual estaban pasando los apóstoles en la iglesia primitiva, que era el defender la fe y el defender la verdad de la mentira.
Y el defender la verdad de todas estas personas que andaban por ahí exponiendo cosas tan extrañas, bueno, es lo mismo y lo mismo que vemos hoy en día nosotros, hermanos. Y cuando tú andas en las redes sociales o cuando ves la televisión o escuchas por ahí algo en la radio, escuchas a veces gente que es entrevistada por otras personas y que les empiezan a hablar y a explicar de que cuáles son sus filosofías de vida, en qué se basan. Y ellos tienen unas doctrinas muy extrañas, hermanos, donde dicen que ahorita la palabra de Dios, pues no necesitamos tomarla en cuenta porque ya hay otros libros que nos pueden coachar en nuestra vida. Hay otros libros que son más actuales que la Biblia porque este es un libro que ya pasó de moda. En los mejores casos, así lo dicen. Es un libro que ya pasó de moda, un libro que ya no vale tanto en la actualidad. Ahora tenemos algunos libros que han escrito algunos autores, tenemos otros libros por ahí que incluso andan unos diciendo que son libros entregados directamente por ángeles, que están sellados por la mano de Dios y que estos ángeles son adiciones a la escritura. Y que el canon de la escritura, pues al estar ya cerrado como quiera, estos libros valen en el mejor de los casos. Y en el peor, hermanos, hay gente que directamente ataca como el diablo. Esas son doctrinas demoníacas, que atacan la Biblia como un libro retrógrado, le dicen. Un libro que no nos expone la verdad, porque no hay verdad absoluta. Que ¿quién nos dijo a nosotros, cristianitos, que este libro fue escrito por Dios? Este libro fue escrito por hombres, dicen ellos. Este libro fue un libro que ha sido preservado, sí, pero porque muchos andan ahí atrás de este libro para que tenga ciertas revisiones, pero la verdad es que tiene muchas contradicciones. Y este libro tiene muchos errores. Y es que este libro, yo no sé, ¿cómo puedes creer tú, miembro de la iglesia local Bautista Filadelfia, estos mitos y leyendas que están escritos aquí en esta escritura? En el peor de los casos, yo he escuchado gente que dice eso, ¿no? Gente que habla y tacha la escritura de fábulas. Gente que tacha la escritura de un libro retrógrada, porque cuando el Señor dijo lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, varón y hembra los crió el Señor. Y que ahora tenemos esa lucha por los matrimonios igualitarios y vemos a estas personas que dicen, es que ese libro es un libro retrógrado. Porque no se actualiza a las necesidades propias de nuestra sociedad. Y es que eso tiene que ver, hermanos, con ese pensamiento y esas doctrinas equivocadas que tenemos, como les decía ahorita en el estudio anterior, donde nosotros podemos por nuestros propios medios mejorarnos a nosotros mismos. Que nosotros debemos a través de libros de automotivación buscar aquel campeón que está dentro de nosotros. Ese ser espiritual de luz, porque somos buenos, hermanos, dijo ese cantante muy famoso, Jesús Adrián Romero. En el fondo todos somos buenos. Todos tenemos algo bueno, hermano, y dice la Biblia, porque no hay justo. Nadie, no podemos nosotros decirle a Dios lo que queremos que Él diga. Él dijo lo que dijo y así está ya escrito. Pero la gente quiere torcer las cosas. Y ahora estas doctrinas que nosotros tenemos, necesitamos tomarlas en serio como las tomó en serio Dios porque las reveló. Como la tomó en serio Jesús porque la enseñó. Como la tomaron en serio los apóstoles porque la preservaron para nosotros a lo largo de todos estos 100 años después de la primera ola de persecución. Ellos la preservaron con su vida. Donde en aquel momento, hermanos, no era tan difícil saber quién era cristiano y quién no, porque la vida estaba en riesgo. No una persona en su cabal juicio va a decir, yo soy cristiano, cuando te va a costar que te corten la cabeza o que te metan a la cárcel, que te separen de su familia y que luego después te crucifiquen o a cualquier tipo de ese martirio a los que fueron sometidos los discípulos y los apóstoles del primer siglo. Ahí, en esa persecución, ahí, en esa forma de vida, hermanos, tan estresante, pero Dios estaba con ellos, ¿verdad? Dios los protegía, Dios los animaba, Dios a través de la comunidad cristiana, ellos salían adelante, salían y daban su vida en ofrenda porque dice que ellos veían lo que estaba delante. Dice el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios, está adelante. Yo sé que pues estas son tribulaciones momentáneas, que todo el que se llame cristiano va a pasar en algún momento, pero yo voy a guardar la doctrina. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Hermanos, gracias a Dios que hay como quiera un remanente.
El Señor siempre guarda su remanente que lucha, que pelea por la doctrina sana, por la doctrina correcta, por la doctrina bíblica y que exalta y no menosprecia la palabra de Dios. Es así en su iglesia, hermano. Su iglesia tiene este concepto alto de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, o la consideramos verdad cuando nos conviene y se acomoda a algunos aspectos de nuestra vida, pero en otros como que no me convence mucho. La palabra de Dios es viva, eficaz, es una palabra que siempre va a hacer la obra que el Señor quiere, donde Él quiere, a través de los que Él quiera. Y el Señor siempre nos va a demandar, hermanos, de que lo escuchamos, lo que escuchamos, si realmente eso lo vivimos, lo practicamos, pero también va a demandar a aquellos que están en contra de su palabra. Aquellos que van a llegar enfrente de Él en aquel día del juicio y le van a decir, Señor, Señor, acuérdate que hicimos tal o cual cosa por ti. Pero el Señor en su doctrina equivocada les va a decir a ellos, acuérdense de la doctrina, ¿no? La doctrina que profesaban era una doctrina falsa, diabólica. Y no puedo aceptar que me llamen Señor, nunca fui su Señor. Yo conozco sus corazones, estuvieron siempre lejos de mí, apartados de mí. Imagínense escuchar esas palabras, hermanos, que hasta el mismo momento de estar en la presencia del Señor, estas personas van a estar engañadas. Ellos mismos, por la dureza de su corazón, por su propio pecado, por seguir esas falsas doctrinas, llegan a la presencia del Señor todavía bajo la influencia, más allá de la muerte. Más allá de la muerte, esa doctrina falsa les influyó en su mente y en su corazón para que ellos pudieran presentarse delante de Dios y decirle a Él mentiroso. Con eso le estaban diciendo al Señor mentiroso. Tú eres mentiroso porque mira, yo sé que tú eres mi Señor. Yo hice eso y esto por ti porque yo tengo, como decía Pedro, tengo que entrar generosamente, me tienes que dar entrada al cielo. Señor, no soy tu Señor, apártate de mí. Y esa influencia demoníaca llegó hasta arriba, hasta el cielo, hasta la presencia misma de Dios donde van a ser juzgados. Note la eficacia de la falsa doctrina cuando está plantada en el corazón y que hace ese efecto malo en el corazón y aleja de la verdadera doctrina. Pero también tenemos la doctrina correcta que es desprendida directamente de la Escritura, donde Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. No sigas la corriente de todos esos que andan por ahí diciendo tal o cual cosa, guarda tus oídos, pero también defiende este cuerpo de la fe, este cuerpo de doctrinas a la cual tú has sido llamado y que te han enseñado desde muy pequeño. Así como Pablo y los apóstoles tomaron en serio la doctrina, nosotros también, hermanos, deberíamos de tomar en serio la doctrina que nos ha sido encomendada y la doctrina que tenemos es la palabra de Dios. Cualquier persona, hermano, que se pare aquí en su iglesia, en su lugar, en esta nuestra iglesia y veamos que no predica la palabra de Dios, que anda diciendo tal o cual cosa que no tiene que ver nada con la Escritura, bueno, esas no son enseñanzas correctas, es falsa doctrina, porque nosotros venimos aquí a escuchar, únicamente queremos escuchar y espero que ese sea su deseo, la palabra de Dios. Lo que Él quiere decirnos a cada uno. Hermano, el Señor tiene palabra exclusiva para cada uno de ustedes, aunque se esté hablando de un solo tema. Siempre el Señor tiene algo para nosotros. Podemos estar hablando de por qué es importante la doctrina y Dios le está hablando a alguna persona que está pasando por algún problema, X razón de ser aquí, pero está pasando por un problema, el Señor le está hablando en esta mañana. Porque su palabra dice Hebreos 4:12, como ya lo hemos citado varias veces, es viva y es eficaz, ¿verdad? Y penetra, hermano, siempre esa palabra de Dios va a ser en usted, si es cristiano, el efecto que debe hacer, el transformar su vida, el poderlo, el que usted pueda despertar a las cosas de Dios, el que pueda despertar a la presencia de Dios, el que usted vea a través de la palabra de Dios la persona de Jesús, la obra de su Padre y también el ministerio del Espíritu Santo y que usted pueda ser cautivado. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos ser cautivados por esa doctrina. Y como estas personas que en el Sermón del Monte lo escucharon de viva voz, nosotros también hoy no lo tenemos físicamente al Señor aquí, lo vamos a tener algún día, lo vamos a ver, lo vamos a conocer, gloria a Dios por eso. Pero en el intervalo, en el ínter, hermano, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice Pedro, como una antorcha que alumbra en ese lugar oscuro donde vivimos ahora. Lamentablemente así es, el pecado se cierne sobre la humanidad y tenemos este mundo sumido en la desesperación, sumido en las
densa oscuridad, en el pecado, pero que el Señor ha prometido restaurarlo, hermano. Y usted es parte de esa restauración. Si ha sido regenerado en su corazón. Si usted está en esta mañana poniendo atención a lo que el Señor le está diciendo, en esa forma de cautivarse por lo que el Señor está hablando y por lo que Él está diciendo en esta mañana. Entonces, es importante porque los apóstoles la preservaron. La doctrina es importante también, hermanos, porque el enemigo jurado de la humanidad, aquel ser celestial que siempre se para ante el trono de Dios, cuando Dios le da permiso de ir a acusar a los santos, él va y se planta enfrente de Dios y le dice, ¿ya viste a tu siervo Daniel? ¿Ya viste a tu siervo Carlos? Que anda haciendo esto o aquello, que no oró, que no leyó la Biblia, que ya tiene unas semanas sin leerla, que no le habló y le predicó a este compañero de trabajo porque cree que solamente en la iglesia es donde se deben de hablar de las cosas de Dios, pero en el trabajo y en la escuela y en otras partes no es parte del ministerio que tenemos todos como colaboradores de Dios. Tú mismo lo estás viendo, Dios. Y está constantemente acusándonos, hermanos. Él toma en cuenta la vida de cada uno de los cristianos porque los cristianos toman en cuenta la doctrina. Y Él quiere hacer que esta doctrina que nosotros tengamos sea tergiversada y sea falseada y se revuelva con la mentira. Es lo que quiere lograr en las iglesias. Dice el apóstol Pedro que hubo también falsos profetas en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, como dice aquí en la diapositiva. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y es que la condenación, el juicio de Dios, hermanos, no se tarda sobre aquellas personas que hacen caer por la influencia de Satanás a otras personas. El Señor dice, mejor les hubiera sido que se amarraran una rueda de molino y fueran echados al fondo del mar de Galilea que por haber hecho tropezar a uno de estos de mis ovejitas, de mis pequeñitos, ¿verdad? Y dice que hay unos falsos maestros. Hoy en día tenemos muchos. ¿Qué le parece esta frase? Dios prefiere dejar de existir que seguir existiendo sin nosotros. ¿Qué le parece esa frase? Dios prefiere dejar de existir que seguir existiendo sin nosotros. Nosotros, según la teología de Cash Luna, somos el centro del universo. Nosotros, Dios nos debe a nosotros. Nosotros no le debemos nada a Él. Dios quiere servirnos como un mago de Oz o como un genio de la lámpara de Aladino. Porque Dios nos necesita tanto a nosotros que prefiere dejar de existir. Primeramente, qué locura, ¿no? Porque Dios, uno de sus atributos es la autoexistencia. No puede dejar de existir. Y si Dios, hermanos, por alguna razón que no va a ser posible, pero si se considerara, como dice Cash Luna, dejara de existir, ¿sabe qué pasaría? Todo se borraría. Todo dejaría de existir. Porque nosotros existimos por Él. Dice el apóstol Pablo, en Él vivimos y nos movemos. O sea, no podemos estar más allá de lo que Dios nos permite estar. Pero esas herejías, esas cosas tan extrañas que hoy en día por ahí, estas personas que tienen una gran influencia mundial, no solamente en la ciudad de Guatemala, donde es este señor, sino en tantos lugares a través de las redes sociales, hermano, gente que se cree esas tonteras. O sea, no podemos nosotros quedarnos callados. Satanás toma en serio la doctrina y está trabajando para que nosotros podamos ser engañados. Incluso dice el Señor en el Mateo 24, puede ser que incluso los escogidos sean engañados con este hombre que se va a manifestar, el anticristo. Ahorita Cash Luna, Guillermo Maldonado, y no me voy a parar de decir más nombres, hermanos, pero todos estos hombres son anticristos. Es gente que se va en contra del Señor Jesús, va en contra de sus enseñanzas. Enseña a la gente con una autoridad, pero no con la autoridad de Dios. Enseña a la gente con la autoridad de Satanás, y por consiguiente estas personas van a ser condenadas y el juicio de Dios no se va a tardar sobre ellas, porque van a dar cuentas por cada una de las palabras y herejías que ellos dijeron en contra de la palabra de Dios y porque tergiversaron su verdad, porque menospreciaron su verdad. Entonces Satanás la toma en serio, hermanos. ¿Cuál es la mejor manera de conocer la doctrina? No vamos a nosotros a conocer
nada más convenir y sentarnos aquí, ¿verdad? Un día a la semana o 2 días a la semana. No vamos a terminar de cuajar como cristianos. No vamos a terminar de crecer al grado que tenemos que crecer, que nos pone el apóstol Pablo en la carta de Efesios, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. A esa medida, hermano, tiene que aspirar todo cristiano. Uy, no, hermano, dijo el apóstol Pedro, pues si así es, pues no conviene, esa palabra pues, está muy dura. Estos discípulos se fueron pues con razón, porque está muy difícil. Es complicado, nadie dijo que era fácil, ¿verdad? Cuando le decimos a la gente que cuando venga a los pies de Cristo y al Evangelio, todos sus problemas se van a acabar, estamos diciéndoles mentiras, una brutal mentira, ¿verdad? Porque sabemos que vamos a ser ahora foco de las falsas enseñanzas, foco de la influencia del diablo para hacernos caer y hacernos alejar de la verdad de Dios, ¿verdad? Pero la mejor manera de conocer la doctrina no solamente es estar aquí 1 o 2 días a la semana, sino constantemente, hermanos, estar expuestos a ella. Esto es, el que nosotros podamos tener un tiempo en nuestra casa, un tiempo que usted ya haya tomado o haya designado. Si no es ahí en su casa, puede ser camino al trabajo, hermano. Pero ¿sabe qué? Que necesitamos desarrollar como cristianos lo que Martín Lutero llamaba una conciencia cristiana. ¿Qué es una conciencia cristiana? Es aquella conciencia que me habla, que me dice, es esa parte adentro de mi ser, que al ser yo una persona ya transformada, regenerada, que quiero conocer más de Dios, hermanos, porque esto se lo estoy diciendo a aquellas personas que están aquí, que anhelan conocer a Dios, y espero que ese sea su caso. La conciencia cristiana nos dice que vivimos siempre en presencia de Dios, en la presencia de Dios, donde Él siempre nos ve, donde Él sabe si leímos la Biblia o no, si oramos, si compartimos, si participamos, si queremos tener que ver todo con Él o nada con Él, si le menospreciamos o le aceptamos, si su palabra la consideramos o la dejamos pasar. Entonces, la mejor manera de conocer la doctrina, hermanos, es diariamente, es estar en un compromiso total con el Señor primeramente, ¿verdad? Con Él. Ahí, hermano, en su casa, en algún momento, ore al Señor y pídale que Él le dé esa capacidad, ¿verdad? Que Él le ayude a que pueda cumplir con esa demanda, porque va a ser para el bien de su alma, ¿verdad? Número 1, y para el bien del alma de su familia, ¿verdad? Porque los demás también van a poder disfrutar de las bendiciones de un hombre de Dios, de las bendiciones de una mujer de Dios, de las bendiciones de un joven que le gustan las cosas de Dios, que está dispuesto a escucharle a Él, que quiere conocer su voluntad y tantas cosas. Entonces, la mejor manera de conocer la Escritura, la doctrina más bien, es estudiar la Biblia, hermanos. No solamente es leerla, ¿verdad? Sino estudiarla. Acuérdense que el estudio nos da profundidad, la lectura nos da amplitud para conocer la forma general de lo que Dios habla, de Génesis a Apocalipsis. Nos da la amplitud, nos da ese abanico de posibilidades, donde nosotros podemos ver tal o cual cosa que el Señor nos enseña. Pero el estudio te da las cosas específicas. El estudio te da esa capacidad que puedas detectar esas verdades que pueden impactar en tu vida y que cuando tú sales de aquí no te sales vacío, sino que dice nuestro pastor Alejandro, ¿con qué te quedas, hermano? ¿Con qué te quedas en esta mañana? Cuando se termina un estudio, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Algo se nos tiene que quedar, hermanos, siempre, ¿verdad? Tengamos la edad que tengamos, algo se nos tiene que quedar, ¿verdad? Y eso algo que se nos tiene que quedar, repásenlo en la mente, siempre, tráigalo ahí en la mente. Por ejemplo, yo tengo siempre en la mente lo que les acabo de decir, la conciencia cristiana. Yo tengo que desarrollar siempre que estoy viviendo ante la presencia de un Dios santo que todo lo ve, y que si yo miento, que si yo cometo un pecado, ¿de quién me voy a esconder? De mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos de la iglesia me puedo esconder, pero de la presencia de Dios no me puedo esconder. Él lo ve. Dice Hebreos que todas las cosas ante la presencia de Él están desnudas. Y es a los ojos de quien tenemos que dar cuenta. O sea, no nos preocupemos porque tenemos que darle cuenta a la esposa, a los hijos, al esposo, al pastor de la iglesia, a otro hermano. Preocúpate, hermano, primeramente que tu conciencia cristiana te diga que primero le vas a dar cuentas a Dios. Y eso es lo que tenemos que considerar. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, le dice a Timoteo, procura con diligencia, Timoteo,
Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este texto es el texto base que tenemos en la reunión de los ancianos de los martes, allá en Monterrey, y nos exhorta a que podamos nosotros ser diligentes, hermanos, buscar de una forma intencional el tiempo de la lectura y del estudio de la Escritura, porque eso nos va a ayudar a tener una doctrina correcta, la doctrina verdadera, la verdad absoluta de Dios que emana de este libro. Este libro necesitamos considerarlo para todas las decisiones que tomemos. Si tú te quieres cambiar de trabajo, busca el consejo de Dios aquí en la Escritura. Si te quieres cambiar de una carrera porque, pues, creo que esta no es la carrera correcta, bueno, pues hay que hacerlo también bajo la perspectiva y bajo la cosmovisión cristiana de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas decisiones que tomamos, a veces las tomamos solamente así como que a la primera, ¿verdad? O las tomamos sin considerar el consejo de Dios o considerar el consejo de otros hermanos. Pero el Señor tiene su palabra para aconsejarnos. Él tiene también a otros hermanos de la iglesia que tienen esa capacidad de exhortarnos y de aconsejarnos también. No solamente el pastor, sino otros hermanos que el Señor ha dotado con esos dones para que le puedan hablar, le puedan enseñar, le puedan instruir, hermano. Entonces, la palabra de Dios es importante, es medular en las decisiones que nosotros debemos de tener y tenemos que tomarla en cuenta, ¿verdad? Entonces dice Hebreos 5 también, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, mis hermanos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del ¿qué? Del bien y del mal, dice Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Dice, hermano, esa parte me llama mucha la atención. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros transitando en Sabinas Hidalgo como Iglesia Filadelfia? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes como iglesia desde que se fundaron? Año 2003 se fundaron, ¿verdad? Hasta el 2022 son, dice el pastor, 18 años, ¿verdad? Ya en octubre se cumplen el siguiente mes, ¿verdad? Fíjese, hermano, no sé cuántos sean los hermanos pioneros, aparte de la familia del pastor, que son de estos fundadores de aquel año, del 2003. Manito, gracias a Dios. Pioneros, hermanos. Ahora usted vea el camino recorrido. Voltee para atrás y piense en estas palabras duras que le habló el autor de Hebreos a los hebreos. Y les dijo, hermanos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, les dice el autor de Hebreos. O sea, estoy maravillado, le dice el hermano que escribió esta carta. Tiene necesidad de tomar lechita porque si les doy el alimento sólido no lo van a poder captar, no lo van a poder capturar porque no han leído la palabra de Dios, porque no han estudiado la palabra de Dios, porque no han afirmado, no se han afirmado en la doctrina de la palabra de Dios, en las doctrinas bíblicas. ¿Cuánto tiempo, hermanos, ha pasado? 18 años, casi 19. ¿Qué grado de madurez tenemos como iglesia? ¿Qué grado de madurez tenemos como cristianos? ¿A cuántas personas hemos traído aquí a nuestra iglesia a las cuales les hemos sido de impacto más allá de este local? Nosotros, ¿cuánto hemos crecido espiritualmente? ¿Hay necesidad de que nos vuelvan a explicar lo básico? Siempre que nos vamos de aquí, nos vamos vacíos, nos vamos pensando que quizá no sería bueno regresar. Nos vamos para la casa y cuando toca venir para el culto, le pensamos y decimos, ¿valdrá la pena ir a la iglesia? ¿Pensamos eso? Si pensamos eso, hermanos, estamos muy lejos de esa madurez de la que habla el hermano de Hebreos. El predicador que está escribiendo estas palabras le dice a los hermanos, deben ser ya maestros. Deberían de estar enseñándole no a una clase de niños, hermanos, no a una clase de adultos, de varones, como tal,
sino unos a otros con nuestras vidas, con nuestra forma de actuar, de decidir, con la forma de ver la vida con otros ojos, con otra lupa diferente. ¿Verdad? Dice, deben de ser ya maestros, pero no pueden. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, pero Dios nos llama no a ser inexpertos, sino nos habla a que podamos trazar bien la escritura, ¿verdad? Le dice a Timoteo, oye, pues tú tienes que trazar bien la escritura, tienes que conocerla bien, para que los cortes finos, todo esto se haga bien correctamente, para que no caigas en una herejía, para que cuando venga alguien y te quiera engañar con esas doctrinas falsas e ideas raras de ideología y filosofías mundanas, humanas y diabólicas, tú estés bien afirmado en las doctrinas de la escritura. Pero si no tomamos tiempo para la lectura, que nos da amplitud, y para el estudio, que nos va a dar profundidad, hermanos, estamos muy, muy, muy lejos del propósito que Dios quiere, que nos muestra aquí en el libro de Hebreos, donde ya debiendo ser maestros, vamos a tener que regresar otra vez, a enseñarles desde lo básico. Ahora el Señor quiere que nosotros podamos madurar. Y si ese es el caso de algunos hermanos, también el Señor tiene gracia. El Señor nos ofrece gracia. No es correcto que estemos en esa situación, pero el Señor quiere darnos gracia para que podamos nosotros afirmarnos. Y si somos pequeños espiritualmente hablando, hay que esforzarnos. Esfuércese para que pueda crecer en su vida espiritual y pueda hacer de impacto a otros. Y no solamente vengamos a sentarnos a una banca para recibir, que está bien, pero ir más allá de ese concepto del cristianismo que tenemos hoy por hoy en las iglesias. De venir solamente a sentarnos y escuchar lo que nos dicen. Y quizá creernos todo lo que nos dicen, ¿verdad? Pero a creernos porque está basado en la escritura, ¿verdad? Porque lo que nos están diciendo, yo lo puedo analizar de que está en la escritura, está en la palabra de Dios. Entonces, una clave importante para conocer la doctrina es ser oyente atento en todas nuestras reuniones. La filosofía de la iglesia Filadelfia sobre el ministerio de la predicación se basa en la exposición de textos bíblicos, hermanos. Entonces, eso es importante. La predicación expositiva es una forma de predicación que nutre a la iglesia porque va desencadenando la verdad de Dios versículo por versículo. Va mostrándonos la verdad de Dios texto por texto. Pero eso no es el todo del cristiano, sino más allá de aquí, en nuestros hogares tenemos que hacerlo. La falsa doctrina y los que enseñan esas falsas doctrinas no son problemas nuevos en la iglesia. Aún en el tiempo del apóstol Pablo había falsos maestros. Eso ya lo vimos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién, hermanos? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios vino a ser encarnada por el mismo Señor. Esa es la verdad de Dios. Tanto que vino y se presentó ante las principales autoridades de este mundo. Y el mayor de los gobernadores de ahí de Judea y de Galilea, de esa ciudad donde el Señor se presentó, en el momento después de su juicio, cuando ya iba a ser entregado al sacrificio, se muestra ante Poncio Pilato. Y el Señor le dice que este reino que él tenía y la autoridad que Pilato tenía era una autoridad que le había sido otorgada por Dios. Y que esta palabra que el Señor le habló, hablando acerca de su reino y de la verdad de su reino y del evangelio, porque el Señor le predicó el evangelio a Poncio Pilato, pero él no entendió nada por su pecado. Pilato solamente, al tener la turba enfrente y al estar hablando con Jesús, ¿pero qué es la verdad? ¿No ves que tengo a esta gente que me quiere linchar y tú me hablas de la verdad? ¿Qué es la verdad? No entiendo nada de lo que dices porque el corazón humano, hermanos, no capta las cosas de Dios. Pero tiene que hacer una obra el Señor. Y la verdad que Cristo le estaba exponiendo era la verdad que él tenía del Padre. La verdad que él había recibido y que ahora la estaba enseñando. Y que enseñó a sus discípulos. Y sus discípulos a los cristianos del primer siglo y a los del segundo siglo. Y a los hermanos que vivieron en la Edad Media. Hace muchos años, ¿verdad? Y a los hermanos que vivieron durante la época de la Reforma. Y a aquellos hermanos que vivieron durante el siglo pasado, la era de los puritanos, el antepasado, perdón. Y ahora en este despertar
de estas iglesias y de estos grupos de hermanos que han despertado la realidad de la sana doctrina, hermanos, de volver a la predicación expositiva, a la verdad de Dios, del texto, a predicar todo el consejo de Dios. Ahí es donde nosotros podemos aprender, versículo por versículo, texto por texto, no una idea aquí, una idea allá, y eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos entender que el ser miembros de la iglesia local, de la Iglesia Bautista Filadelfia, incluye también el compromiso de que podamos tener una sana doctrina. Y no solamente tenerla, no solamente gloriarnos de que tenemos una hermosa doctrina, que es la palabra de Dios, que está basada aquí, sino que este conjunto de verdades nos impacten, ¿verdad? Que este conjunto de verdades estén en nuestra mente, ¿verdad? Pregúntese antes de que se vaya, ¿con qué se queda? Pregúntese. Y cuando salga de aquí, vaya pensando en eso. Y cuando esté en su casa durante este día, que no se acaba todavía, piense también en ello. Porque yo entiendo que estamos aquí en la tierra. Por ejemplo, yo tengo que regresar a Monterrey, ¿verdad? Y es un camino de 1 hora y media por ahí más o menos, hasta donde voy yo. Pero en el trayecto del carro, de lo que vamos para allá, podemos ir pensando, ¿verdad? Nosotros como familia, ¿qué me quedo? ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué me habló el Señor en esta mañana? ¿Para qué fui en esta mañana a la iglesia? Fui para que el Señor me diera su palabra, algo me dio. Entonces, piénselo en el día y más allá del día también durante la semana, hermano. Toda la semana. Nosotros allá tenemos esa costumbre también ahora de que entre semanas estamos recordando también el sermón, ¿no? Y a veces del pastor, ¿de cuáles fueron los puntos? O sea, como que te quedas así, ¿no? Pero tratas de poder tomar nota y no por la presión de que te vayan a preguntar, pero sí por la intención de que necesitamos estudiar y necesitamos aprender y necesitamos ser maduros y necesitamos crecer y necesitamos, bueno, me quedaría corto con todos los que les quisiera decir, pero hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. Espero que la siguiente semana que viene nuestro hermano pastor, él continúe con los siguientes temas, hablando acerca de lo que es nuestra declaración de fe. Y ese tema también está muy interesante. Próximo domingo, a la misma hora, en esta misma iglesia, con los mismos hermanos. No se pierda, hermanos, la siguiente continuación de estos temas que estamos viendo. Dios les bendiga.